Bien, apreciables estudiantes, nuevamente les saludamos. En esta última sesión de Derecho Tributario vamos a conversar acerca de las principales leyes tributarias del país, haciendo la salvedad desde luego de que para nosotros los abogados y notarios, pues efectivamente conocer someramente de ellas es lo que realmente hacemos. Al final de cuentas, las leyes tributarias y fiscales pues son de amplio conocimiento de principalmente los señores licenciados en auditoría, pero nosotros también debemos de conocer algunas, principalmente por el tema procedimental y por supuesto el tema judicial. Por eso vamos a dar inicio a nuestra sesión. El objetivo es justamente establecer los contenidos y la relevancia de estas leyes que tienen que ver con lo tributario dentro de la legislación guatemalteca. Bien, partimos de estas principales leyes tributarias. Pues, ¿qué es el tributo? El tributo, aquí tenemos una definición muy escueta pero sustanciosa del famoso jurista Cabanelas de Torres, que nos dice que el tributo es un impuesto, contribución u otra obligación de carácter fiscal. ¿Por qué estoy partiendo de una definición como tal? Porque siempre que hablamos de una ley tributaria lleva algo implícito de esto, de pagar un impuesto, de pagar una contribución o una obligación de carácter fiscal. ¿A quién? A cualesquiera de los órganos que justamente la ley de la materia se refiere. Aquí vamos a decir que en nuestro país esta legislación fiscal es bastante amplia. Vamos a decir que incluso, como usted ya se ha podido dar cuenta, existen tributos que tienen su ley especial. Es decir, recordémonos ahorita de la ley del impuesto al valor agregado, o sea, la ley del IVA, es un tributo que tiene básica y exclusivamente su propia normativa. Y así hay más, pues, de los que vamos a ver a continuación, y otros, pues, que se encuentran diseminados dentro de ciertas normativas especiales. Esto ocurre básicamente y va más relacionado al tema de las tasas y de los arbitrios. Recordémonos, pues, que la diferencia entre los impuestos y las tasas y arbitrios es de que el impuesto grava una cosa o materia que se está otorgando sobre un bien, sobre un sueldo, emolumento, salario, mientras que la tasa no, la tasa es un cobro que se realiza por la actividad de un servicio básico. Por eso es de que usted observa que en su factura de luz eléctrica aparece una tasa específicamente cobrada como tal, porque es básicamente directo de un servicio. Los arbitrios, que son básicamente tributos que perciben las municipalidades y que están contemplados específicamente para actividades específicas del municipio, tal como es el caso del boleto de ornato, que, como ustedes bien saben, pues se utiliza en cada uno de los municipios para que existan personas, justamente, ya que es de ornato, velando por la ornamentación y cuidado de cada una de las cosas, ¿no?, que hay dentro del municipio. Aquí vamos a ver los impuestos. Aquí lo decimos que son los tributos más conocidos, que todo el mundo dice, estamos hablando de tributos, los impuestos. Bueno, pues hablemos primero de los impuestos, ¿no? Estos son tributos en dinero que hay que pagar a la administración tributaria siempre, y que van a definitivamente a coadyuvar con el pago de la hacienda pública. Máximo ahora que el Estado de Guatemala se quedó sin empresas propiamente, ¿no? Antes el Estado tenía la empresa eléctrica, tenía a la empresa de telefonía para hacerse de mayor ingresos, y que ahora pues prácticamente el Estado se quedó sin empresas, tiene que sacarlo de los tributos, no hay para otra. Pueden tener 3 cuerpos legales propios, o hay 2 grupos de normas en este sentido que se van a referir a los tributos en sí, porque hay tributos
que son denominados directos y otros que son denominados indirectos. Recordémonos que los tributos que son directos son aquellos que van establecidos a un determinado sujeto pasivo previamente identificado. Identificado por alguna de las circunstancias, ¿no? Tal es el caso del impuesto sobre la renta, ¿no? Que la misma norma establece que quien tenga ingresos superiores a 5,000 quetzales al mes debe de contribuir o se le hará justamente la retención de un impuesto sobre la renta. Entonces es un impuesto directo, igual que el impuesto de circulación de vehículos, es otro de los que pues tiene esas características. Contrario censo, pues están los impuestos indirectos que justamente como el nombre lo dice, al ser indirectos pues lo vienen a pagar cualquiera, incluso personas que según la propia normativa pues no están ni siquiera obligadas a tributar. Tal es el caso de que un jovencito de 12 años puede ir hoy a un supermercado y hacer una compra de determinadas cosas y pues está pagando ahí un IVA, que es un impuesto el impuesto indirecto por excelencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas de las principales leyes que vienen a hablarnos de ciertos tributos y brevemente nos describen qué es lo que ven cada una de ellas. Ahí aparece en primer preámbulo la ley del impuesto sobre la renta. Como ya lo dijimos, renta que recae sobre ganancias que tengamos las personas individuales o jurídicas. Todo lo relacionado a patrimonios, incluso de lo que venga del extranjero, siempre y cuando resida en Guatemala, tenemos que pagar este impuesto sobre la renta. La ley de la materia se llama justamente así también, la ley del ISR o impuesto sobre la renta. El 2 tenemos la ley de impuesto único sobre inmuebles. Afecta por supuesto única y exclusivamente a las personas que tienen una propiedad de un bien inmueble como tal y que se encuentren debidamente registrados, es decir, pago por inscripción, pago por extender una constancia, ahí se refiere esta ley como tal. No debemos de confundir la ley del impuesto, porque por algo se llama impuesto único, o sea, el pago de inscripción. No se refiere al IUCI, que esa es otra situación. El IUCI viene directamente a constituirse sobre un tributo prorrateado que tiene que pagarse siempre. Por algo se llama así, es un impuesto único que principalmente se da por el tema de inscripciones. Tenemos una ley también, como es la ley del impuesto de solidaridad, que también le dicen del ISO, que nada tiene que ver, pero absolutamente nada tiene que ver con esas normativas internacionales llamadas ISO, que son por sus siglas en inglés, International, ahorita se me escapa el nombre, pero International Standards, no recuerdo ahorita la O que significa, Order, que algo así de negocios, o sea, no tiene nada que ver con eso, con el ISO 900 y toda esa cuestión, sino que es básicamente un impuesto que se realiza sobre actividades mercantiles y agropecuarias que en nuestro territorio tengan un margen superior bruto al 4%. Es decir, ingresan 4% de cuestiones brutas fuertes, entonces automáticamente estas actividades mercantiles o entidades mercantiles, o empresas, pues tienen que pagar este impuesto de solidaridad. Otra ley muy nuestra es la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolos. Esta principalmente afecta a nuestra actividad notarial. El papel sellado especial para protocolo, como ustedes bien saben, que tiene un valor de 10 quetzales la hoja, nuestros timbres notariales y nuestros timbres forenses incluso, que están grabados dentro de esta normativa también especial, ¿no? De los impuestos indirectos, como lo dijimos, estos van a determinar a cualquier persona. Cualquier persona puede pagar un impuesto indirecto, no necesariamente como los que hemos visto, que la ley del timbre fiscal es muy para nosotros. Entonces, aquí en cambio nos damos exclusivamente, no exclusivamente, sino de manera general a una colectividad. Entre estas vamos a encontrar la reina de todas,
el impuesto que es el que más produce para el Estado, que es del IVA, ¿no? El IVA, impuesto al valor agregado, una herencia del señor Efraín Ríos Montt, cuando él fue gobierno de facto. Él fue quien, recordemos que él gobernó por decretos leyes, entonces ahí no fue el Congreso de la República, fue él el que dijo, pongamos el IVA y de ahí vamos a sacar más ingresos, y desde entonces existe el IVA en nuestro país, tiene ese año 1983. Luego tenemos la ley de tabacos y sus productos, pues ahí cualquiera que compre cigarros, puros, etcétera, pues efectivamente sabe que está pagando un impuesto. Es indirecto porque cualquiera lo paga, no, yo sé que cualquiera dirá, bueno, los fumadores, sí pues, pero no está individualizado para qué tipo de persona que gane tanto o que tenga tal bienes, no, es general y por eso es que es indirecto. Tenemos también entre ellas la ley del impuesto sobre distribución de bebidas alcohólicas, destiladas, cervezas y otras bebidas fermentadas. Yo creo que la palabra ya lo dijo todo. Todo aquel que le gusta esta clase de bebidas ardientes, pues tiene que pagar su impuesto correspondiente, ¿no? Y si yo no quiero pagarlo, pues no lo paga, pero ya sabe que entonces no bebe. Entonces, por eso es que es indirecto. Y tenemos también otra, es la ley del impuesto específico a distribución del cemento. También, solo aquel que quiera construir o que quiera poner una rampa o algo así, que va a utilizar este material de concreto, pues deberá pagar el impuesto específico por esta distribución del cemento. En el Código Tributario podemos decir que este no es tanto una ley relacionada hacia el cobro o pago de un impuesto, no. Tal y como dice la definición, este es más bien un conjunto de normas del derecho público que va a regir esa relación entre el sujeto activo, que es el Estado, y nosotros, sujeto pasivo, los contribuyentes. Entonces, aquí hay otras normas que van más allá, que son muy de carácter fiscal, incluso como las relaciones aduaneras y municipales. Esas no están descritas en el Código Tributario, usted se dio cuenta. Tampoco se aplican, también, mejor dicho, se aplican supletoriamente otro tipo de normativas. Pero aquí nosotros principalmente en el Código Tributario hemos visto el establecimiento de obligaciones que surgen por determinada realización de. Y ahí sí vamos a ver que este código implica también las llamadas sanciones, como vimos en otras sesiones, que se imponen en determinado momento por realizar alguna infracción a la norma como tal. Entonces este código pues básicamente es más, insisto, ese conjunto de normas que rige los procedimientos, ¿sí? Así como tienen cuestiones de carácter sustantivo que ayudan a un mejor entendimiento de lo que es el manejo del tributo y multas y todo esto relacionado en el derecho público, porque al final de cuentas este derecho tributario es una rama del derecho público. Bueno, les dejamos ahí unas preguntitas que nos colocan por ahí. Un impuesto o contribución que sea de carácter fiscal, piensen ahí en dicha situación. La otra, ¿cuál de los impuestos es aquel que debe ser pagado por quienes realicen actividades mercantiles o agropecuarias en el territorio nacional y obtengan un margen bruto superior al 4%? Y la tercera pregunta, ¿cuál es el conjunto de normas de derecho público que rige las relaciones jurídicas que se originan entre los tributos establecidos por el Estado? Eso es todo, les agradezco mucho por su atención, cuídense bastante.